Vamos a recortar primero el borde de este envase de helado de plástico para que nos quede una forma más bonita. Lo vamos a convertir en una bañera vintage. Vamos a pintar este envase de plástico tanto por dentro como por fuera. Para ello vamos a utilizar pintura a la tiza, ya que es una pintura que agarra en el plástico. Si no tenéis este tipo de pintura, lo que podéis hacer es dar primero una capa de imprimación y luego ya pintar con pintura acrílica. Y sobre todo lijar, porque eso también ayuda a que la pintura agarre bien en el plástico. Yo primero aplico la pintura a la tiza con un pincel y luego acabo de darle una forma homogénea y que se asiente con una esponjita a toquecitos. Vamos a hacer las patitas de la bañera con estas chinchetas. Les vamos a recortar la parte metálica. Y con silicona caliente las vamos a pegar. Una vez ya las tenemos pegadas, ya podemos pintar también con pintura a la tiza en el exterior. Yo le he tenido que dar varias capas para poder tapar la pintura que tenía el envase en color negro. Mientras se seca la pintura, voy a decorar una silueta de madera que es de un pack que tiene, como veis, la temática de costura, pero creo que puede quedar muy bien como decoración de la bañera. La vamos a pintar con pintura acrílica en color negro. Aprovechamos esta pintura y vamos a pintar el borde de arriba de color negro. También podríais pintar las patitas si queréis. A este proyecto le quedaría muy bien un estarcido en negro con letras así estilo farmhouse, pero yo voy a utilizar la técnica del decoupage, en concreto unas florecitas de esta servilleta. Aquí me voy recortando la pieza entera, pero solo voy a utilizar las flores. Con un pincel húmedo me ayudo para hacer de guía para recortar por donde yo quiero. De esta forma así afinamos el borde y luego ya acabamos de recortar a la medida. Voy a pegar este trocito de servilleta con barniz poliuretano. Es el mismo barniz que vamos a utilizar para barnizar, así que ya nos ahorramos un paso. Lo aplicamos por encima de la mitad hacia afuera, para así arrastrar hacia afuera las posibles burbujas y arrugas. Podemos colocar las servilletas unas encima de otras para hacer una composición. Pegamento, voy a pegar esta pieza. Es pegamento vinílico, es un pegamento bastante fuerte y ya queda la decoración que creo que es muy adecuada. Acabamos de barnizar y vamos a dar varias capas porque va a estar en el cuarto de baño y el barniz poliuretano nos protege de la humedad. Aquí tengo los cabezales para hacer como si fuera el grifo y le voy a pegar dos tapones como si fuera para abrir y cerrar el grifo. Y lo pegamos con silicona caliente. Como veis, podéis utilizar el cabezal de jabón de manos o de cremas, de lo que tengáis. Pegamos bien y luego vamos a reforzar. Yo tengo aquí un trocito de plástico, es encaje de plástico, también con el pegamento vinílico. Podríais utilizar, por ejemplo, goma eva, algún material que también sea plástico y se adapte. Y así queda súper reforzado. Y ya tendremos acabada nuestra bañerita, que tiene este detalle que a mí me encanta, del grifo y las patitas. Y como veis, caben un montón de cosas y queda nuestro baño súper recogido, organizado y muy decorado. Helado de plástico en una maceta de aspecto metalizado. Voy a empezar arreglando el borde, voy a recortar esta parte sobrante de plástico y luego voy a decorar el borde con una cinta de pasamanería. Esta cinta es bastante gordita y resistente y vamos a simular como una cenefa, un relieve de flores.
Bien, vamos a decorar con un cartelito que vamos a hacer a partir de un trozo de madera. Tengo este trozo de madera que está doblado y como el envase en sí también está doblado, me va a ir genial para que se adapte a la forma. Lo voy a recortar a la medida de las letras de madera que voy a poner encima. Por supuesto, también podéis utilizar cartón si no tenéis madera. Lijamos los bordes, quitamos cualquier tipo de astilla y con pegamento para madera voy a pegar unas letras de madera. Si no tenéis letras de madera, las podéis recortar de cartón o mejor aún de goma eva. Creo que en otros países se llama foamy. He elegido la palabra jardín porque vamos a hacer una maceta y como es bastante grande, vamos a poner varias suculentas y lo vamos a convertir en un pequeño jardín de suculentas. Para darle un aspecto más realista, vamos a pegar por encima papel de aluminio y para ello primero voy a aplicar otra capa por encima de pegamento para madera. Un pegamento, una cola blanca que sea bastante resistente porque cuesta que pegue el papel de aluminio. Yo también le llamo a este papel de plata, pero creo que solo se llama así por mi zona. Que no se rompa, un truco, utilizar un pincel que sea suavecito y entonces vamos a ir colocando poco a poco el papel de plata o papel de aluminio, ¿veis cómo se me escapa? Por encima y vamos a ir apretando suavemente. No hace falta que se marque completamente, simplemente lo que queremos es el relieve. El papel de plata nos va a dar esa textura metalizada con las arruguitas, además va a difuminar los bordes de las letras para que se integre mejor, como si fuera una pieza única, en lugar de piezas separadas. Pegar con pegamento de contacto, que es un pegamento súper fuerte que se utiliza normalmente, por ejemplo, para las suelas de los zapatos, para pegar cosas que realmente necesitamos que sean resistentes. Apretamos bien y le vamos a poner un peso mientras se seca. Voy a hacer una pequeña decoración. No, a ver, esto es opcional, pero me hacía gracia. Aquí tengo yeso, lo voy a mezclar con agua. Y tiene que quedarnos una mezcla que no sea muy espesa, más bien líquida, porque vamos a ir sumergiendo hojitas que son de plástico. Son hojas artificiales, las típicas que acompañan a las flores artificiales. Pues con estas hojitas las vamos a poner en yeso para que se endurezcan y luego con el mismo pegamento las voy a pegar a modo de decoración. Voy a hacer unos orificios en la base para que se drenen las plantas y no se quede encharcado. Para pintar vamos a utilizar una pasta de relieve casera. La vamos a hacer con una parte de pintura acrílica en color negro. Aquí podéis ver que estoy utilizando un tapón, es decir, una medida. Podéis también utilizar una cucharita como medida. Luego, 2 medidas de pegamento, puede ser cola blanca, cola de carpintero, pegamento escolar, pegamento para decoupage, lo que tengáis más a mano. Y por último, 3 medidas de bicarbonato. Como veis, es una receta que va por proporciones, por medidas. La cola y el bicarbonato nos va a ayudar a que la pintura se adhiera muchísimo mejor al plástico y además nos va a dar textura. Eso sí, yo os recomiendo siempre a la hora de pintar encima del plástico lijar antes. Vamos a dar una capa por toda nuestra maceta, teniendo en cuenta de intentar pintar también por los huequecitos de los relieves, que nos quede todo cubierto. Aquí tengo la tapa del envase y lo que voy a hacer es utilizarlo como bajo plato para que podamos tener esta maceta en casa y que el agua que caiga se quede retenido aquí y no nos estropee el mueble.
Y por supuesto lo voy a decorar de la misma forma que la maceta. Lo bueno que tienen las suculentas es que no necesitan mucha agua, así que realmente no vamos a inundar esta parte de bajo plato. Simplemente vamos a recoger poquito de agua que pueda sobrar y la tierra que se caiga para que no estropeemos el mueble y no se ensucie. Una vez esté todo bien seco, le vamos a dar el aspecto metalizado. Para ello voy a utilizar pintura acrílica metalizada en color bronce envejecido. Y vamos a utilizar esta esponjita que, como veis, tiene bastantes orificios porque es una esponjita de mar. Yo la compro en los supermercados. Son esponjitas que, por ejemplo, van muy bien para los bebés. Las podéis cortar a trocitos y aprovecharlo. Con esta esponja también vamos a dar textura y vamos a intentar destacar todos los altos relieves. Es decir, destacar sobre todo los bordes y esquinas. ¿Os cansáis de este cartelito? Pues como este efecto metalizado es tan decorativo, simplemente le dais la vuelta a la maceta y ya tenéis otra maceta diferente. Por supuesto, vamos a hacer el mismo efecto en la base. Vamos a dejar tal cual, pero vamos a darle un poquito de profundidad con este color rojo que se llama arcilla de Georgia, que es un tono rojo precioso, pero a ver, tampoco os obsesionéis y podéis utilizar cualquier tipo de rojo. Vamos a aplicar la técnica del pincel seco con un pincel destarcido. Descargamos muy bien de pintura porque solo queremos sombrear y añadir como un efecto de forjado a nuestro efecto metalizado. Vamos a aplicar sobre todo en bordes y esquinas. Como veis, le da un toquecito muy especial que vale la pena. Para proteger voy a utilizar este barniz poliuretano, que es un barniz que es tanto para interior como para exterior y repele la humedad. Le podemos dar un par de capas, siempre dejando secar bien entre capa y capa, y luego nos va a proteger porque no se va a estropear con la humedad. He elegido el acabado High Gloss, es decir, súper brillante, pero podéis elegir el acabado que más os guste. ¿Veis cómo ha quedado la maceta? No he acabado de pintar la parte de abajo porque no se ve y podéis ver los orificios y cómo quedaría el montaje con la base que en realidad es la tapa. Aparte también le podemos poner piedrecitas, o en mi caso yo le he puesto, porque tenía bastante, que compré hace poco, corteza de pino, que va a ayudar a que se acabe de drenar y también, si lo ponemos en la superficie, ayuda a mantener la humedad de las plantas y que no haga falta regarlas tantas veces. Y aquí podéis ver el resultado final. Nos ha quedado una jardinera preciosa con este cartel y todo este efecto imitación metalizado que creo que ha quedado muy auténtico y súper decorativo. Como tiene el bajo plato a juego, lo podemos poner en cualquier rincón de nuestra casa sin problemas de que el agua estropee los muebles. Aquí tengo un envase de helado y lo que voy a hacer es una cestita o una panera para poner el pan. Tiene una forma ideal. Lo que pasa es que esta parte de arriba me molesta un poco y lo que voy a hacer es recortarla. Con esta tela de yute o tela de saco clarita vamos a hacer el forro interior. Cogemos más o menos la medida, dándole la vuelta, dándole un poco de margen tanto por arriba como por abajo. Lo que vamos a hacer es, con pegamento para decoupage o pegamento para madera, pegar el borde para que nos quede un trabajo más limpio porque esta tela se deshilacha. Para darle más fuerza voy a darle con un bote como si fuera un rodillo. También vamos a juntar los dos extremos de la tela y los vamos a pegar. Lo que vamos a crear es un tubo.
Vamos a hacerle el fondo a este forro de tela para nuestra cesta. Colocamos el tubo y lo que vamos a hacer es dejarle un margen para poder doblar por la parte de arriba, y luego en el fondo lo que vamos a hacer es juntar las dos partes. Luego nos quedarán estos triángulos que los vamos a pegar también, y así ya tendríamos hecho el fondo. Yo esta vez lo voy a pegar con silicona caliente. Este fondo se va a poder poner y quitar. Quitamos el forro y lo metemos por dentro para comprobar si está bien, porque aún estamos a tiempo de corregir cualquier error. Lo colocamos y luego lo doblamos para ver que encaja bien. Ya tenemos el forro interior, ahora vamos con el exterior. Yo lo voy a pintar de negro, podéis utilizar gesso negro o gesso blanco, ya que estamos trabajando con plástico y es un producto que se adhiere muy bien, o si no, pintura a la tiza, chalky finish en este caso, que también se adhiere muy bien al plástico. He elegido de fondo el color negro porque le va a dar un aspecto más vintage, y como tiene trozos de pintura negra, originalmente el bote, va a ser más fácil cubrirlo que no con blanco, porque a lo mejor tendremos que darle varias capas para que nos quede un tono unificado. Con el negro, como es tan pigmentado, nos va a quedar un fondo completamente parejo. Si tuvierais pintura a la tiza en color negro, en mi canal tengo un vídeo donde os enseño la receta del gesso negro. Simplemente en el buscador de YouTube ponéis gesso negro galletas afortunadas y os saldrá el vídeo. Ahora vamos a crear un azul vintage precioso con dos colores muy normalitos que tenemos en casa, el azul y el naranja. Ya veréis qué resultado más bonito. El naranja también lo podéis crear con amarillo y rojo. Yo estoy utilizando pintura acrílica de la marca americana, en concreto los tonos azul brillante y naranja luminoso. Partimos del color azul y vamos a ir añadiendo el naranja hasta que obtengamos el resultado que queremos. Este tono azul vintage es precioso, pero yo lo quiero en tono pastel, así que le voy a añadir pintura acrílica de color blanco. Pintarlo sobre un fondo negro nos va a dar un aspecto vintage precioso. Vamos a pintar aplicando la pintura con una esponja a toquecitos. Pintura a la tiza chalky finish, vamos a hacer un falso decapado en blanco. Necesitamos un estropajo, el que se utiliza para limpiar los platos. Aplicamos un poquito de pintura, retiramos el excedente y vamos a hacer esta técnica del falso decapado. Simplemente vamos a crear rayas de forma horizontal.
Para decorar voy a utilizar este papel que se llama papel para decoupage, que es un papel mucho más grueso que el papel de arroz o la servilleta. Tiene un gramaje parecido a las hojas de DIN A4 para hacer impresiones, pero está impreso y lo podemos utilizar para decorar. Voy a envejecer el borde con pintura acrílica en color sombra tostada. Lo voy a aplicar también con la parte del estropajo. Este papel lo podemos pegar con pegamento para decoupage o con cola blanca diluida en agua. Como es un papel bastante grueso, vamos a aplicar una capa por debajo y luego, para acabar de pegar y para proteger, vamos a aplicar otra capa por encima. Este tipo de papel es como si fuera un papel impreso en impresora. No es transparente, así que podemos utilizarlo encima de un fondo oscuro. Simplemente no se va a integrar igual que una servilleta. Por eso también hemos envejecido el borde. Para proteger voy a utilizar este barniz mate poliuretano de Duraclear, que es un barniz que protege de la humedad, así que luego podemos limpiar nuestra cesta con un paño húmedo. Voy a aprovechar este trocito de servilleta que me sobró de otro trabajo y vamos a realizar decoupage sobre tela. Vamos a decorar el forro también interno de nuestra cesta. Para hacer decoupage sobre tela necesitamos un barniz cola, un pegamento para decoupage para tela. ¿Qué tiene de especial este producto? Que es flexible, por tanto va a quedar con el movimiento de la tela, no va a quedar rígido. Este mismo producto, que aunque es especial para tela, también lo podemos utilizar para papel. Así que si necesitáis los dos productos, simplemente compráis el de tela y lo podéis utilizar en ambas superficies. El de papel lo podéis utilizar sobre tela, pero si esta tela va a ir rígida, no necesita movimiento. Voy a aplicar el producto del centro hacia afuera, insistiendo sobre todo en los bordes para que no se levante la servilleta una vez seca. Si quisierais, podríais planchar por encima poniéndole un trozo de papel para horno para protegerlo. Ya tenemos la servilleta seca y como veis no ha quedado nada rígido, se adapta al movimiento de la tela ya que hemos utilizado un pegamento para tela. Esto podéis utilizar el otro tipo de pegamento, pero os quedará más rígido. Y como toque final le voy a poner un lacito y ya está, acabada nuestra cestita. Y con este toque último tenemos esta cesta o panera ideal, súper vintage, súper romántica, para poder colocar nuestras cosas en el lavabo o en la cocina.